¿Cómo les va? Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí a través de Televisión Regional. Quien les habla, Marcelo Malvestiti. Me acompaña en el programa, en la conducción, Celina Baroliz. ¿Cómo te va, Celina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto, como siempre. Igualmente, como decimos siempre, es un gusto compartir este programa que siempre tiene invitados y también vamos a decir invitadas. En este caso, invitadas. Nos visita la doctora Lorena Fertonani, que es, como dije recién, doctora odontóloga y tiene un posgrado en ortodoncia y endodoncia. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué tal, Lorena? Gusto, bueno. Egresada de la Universidad Nacional de Rosario. El tema que nos compete hoy y que lo acordamos con Lorena Fertonani es bruxismo, un tema sumamente importante que mucha gente no lo conoce, o si lo conoce no trata esta problemática, ¿no? Es un acto involuntario, es importante aclararlo, de apretar y o rechinar los dientes, lo cual, como muchos sabemos, produce un desgaste de los dientes. Y bueno, para conocimiento de todos, rechinar es el ruido por frotar una cosa con otra, en este caso los dientes. Lorena, ¿cuáles son las principales causas del bruxismo? Bueno, como dijiste, el bruxismo es un hábito, que es una repetición de algo parafuncional, porque no tiene una función útil, o sea, no se hace por algo en específico. Dentro de las parafunciones tenemos la succión de dedo, la succión de labio, la interposición lingual y, bueno, el bruxismo. El bruxismo, bueno, las causas más que nada son emocionales. Hay una acumulación. Dentro de las causas está muy vinculado al estrés, a la ansiedad, a los trastornos del sueño. Más que nada, bueno, en época de pandemia estamos como todos bastante justamente complicados con justamente tener actividades y bueno. Inclusive por ahí leía que produce dolor de cuello, de oídos también. Dentro de los signos o síntomas, el dolor orofacial, de oído, contractura cervical y bueno, el desgaste dentario. Puede ocasionar hipersensibilidad o no. Hay personas que tienen el umbral del dolor muy bajo y otras muy alto. La diferencia, obviamente, algunos pueden llegar a tener un dolor repentino y otras realmente lo detectamos con el pasar del tiempo, con un desgaste dentario que puede ir acompañado de otras patologías. En relación a esto que vos mencionabas de la pandemia, esta cuestión de estar tan encerrados, y yo creo que es, como vos mencionabas, muy emocional todo lo que nos está sucediendo. La falta de actividad física y la falta de vínculos sociales, más que nada es muy importante, digamos, para vivir en equilibrio. Incluso me parece que los problemas del bruxismo deben variar de una persona a otra, ¿no? No creo que sea lo mismo para una persona que con otra. Está dentro de los trastornos temporomandibulares, o sea, hay personas que tienen pocas piezas dentarias y pueden llegar a tener hasta movilidad dentaria. Problemas periodontales, con encías, pueden, o sea, está muy relacionado con otras patologías dentarias. Incluso esto, bueno, que como decía la doctora también, que obedece también a un signo de enfermedad que decimos subyacente, ¿no? que está oculta, como por ejemplo el estrés, el insomnio, ¿no? Yo leía también días pasados sobre este tema y el insomnio también puede, digamos, ser causa de... Es una alteración del sueño que justamente con la gente que está quedándose mucho en casa, que no tiene una descarga, que normalmente en una actividad diaria no tiene a sus hijos 24/7, ¿no? Y los chicos también están, hoy por hoy, antes se relacionaba a los niños el bruxismo en niños con oxiuros, que son parásitos. En cambio ahora está más relacionado con el tema de que no tienen una catarsis, no tienen una descarga física. Bueno, ¿cómo lo detecto? Más que nada el relato del paciente, porque hay pacientes que llegan a la consulta después de haber pasado hasta por el otorrino, por una cuestión de que duele hasta el oído.
el relato y bueno, hay algunas señales como ser el desgaste dentario y en algunas personas dolor a la palpación de los músculos maceteros. Justamente el tratamiento, o sea, es algo que el tratamiento es paliativo, no es algo que o sea, el odontólogo general o específico puede llegar a combatir, ¿no? Es muy relativo. Lo que sí yo siempre recomiendo es más que nada, aparte del tratamiento específico que es una férula oclusal, que es individual en cada paciente, lo que siempre recomiendo es determinadas cosas, como ser retomar la actividad física, que obviamente en este momento tenemos suspendida, pero por ejemplo 2 horas antes evitar pantallas en los niños, un baño caliente, cuestiones que un cuento, relacionarse más y disminuirle la ansiedad, porque los chicos están realmente revolucionados. Usted se refiere antes de ir a dormir, Antes digamos. de ir a dormir, claro. En realidad como para tener, estamos hablando de que en los niños generalmente se da, en adultos y niños durante el sueño, porque es algo involuntario, no podemos controlarlo. Entonces, justamente esta es llamada la enfermedad silenciosa por eso, porque hay gente que no se entera que la tiene. Claro, me decía fuera de cámara que si no le cuentan a la persona que le ocurre esto, de que aprieta, hace mucho ruido. Claro, exacto, los dientes o se despierta por ahí, escucha, pero muy raro, ¿no? Generalmente te cuentan que digamos que hiciste ruido. Justamente puede traer ruidos en la articulación, que ya ahí ya es más severo. O quizás hasta una consulta en el odontólogo por otra cuestión, depara en un bruxismo y en que te puedan llegar a dar una placa. A eso yo quería consultarle, doctora. Esto que denominan los odontólogos retracción en las encías. La retracción está muy relacionada con el bruxismo, generalmente por la fuerza del impacto que durante el día, la masticación, tenemos todos los músculos y todo el sistema masticatorio controlando eso. En cambio a la noche, que tenemos todo en reposo, justamente no hay ese control. Entonces justamente es cuando todo se exacerba y la fuerza se multiplica, mucho se multiplica. Hay distintos patrones musculares, generalmente hay gente que tiene más por el patrón muscular dolor de cabeza alta que baja y hay inclusive el bruxismo produce la hipertrofia de los músculos masticadores, los maceteros, que son los músculos que tenemos en esta zona, y con esto conlleva hasta una subluxación mandibular en los casos más severos, que es cuando, por ejemplo, en procedimientos cortos o relativamente más largos en odontología, como ser un tratamiento de conducto, abren la boca y después tienen la imposibilidad de cerrarla. También dentro de las distintas alteraciones, el trismus, que es la imposibilidad de la apertura bucal. Me ha pasado después de una cirugía de un tercer molar retenido, la imposibilidad de la apertura bucal por parte del estrés de la cirugía y o sea, por eso te digo, es muy extenso. Y más en pandemia hay muchas consultas de férulas o, bueno, ¿y usted más placa de relajación. ¿Qué recomienda? Con respecto a lo que me dijiste volviendo a lo que me dijiste de las encías, está muy relacionado con el cepillado brusco. O sea, yo lo que recomiendo con respecto al tratamiento del bruxismo es la férula o placa de relajación, la férula oclusal, que es individual, no es la que compramos la que se compra en la farmacia, que es una blanda y que es para deporte, para impacto. En cambio esta es individual en cada paciente, la tiene que hacer un odontólogo, un personal calificado, tampoco la puede hacer el mecánico dental. Y bueno, justamente una de los tratamientos, como decía, paliativo. Claro. Hay otras cuestiones relacionadas a, bueno, a la descarga, a la catarsis, porque esto también hay personas que tienen un problema. Me ha llegado a la consulta que, bueno, después uno interiorizándose en la vida de la persona, haciendo preguntas, anamnesis, una pérdida, un duelo, que estamos muy relacionados en pandemia ahora con esto, está muy cercano. Antes era como, la verdad que esto es un momento muy particular de la vida de todos. Entonces
tiene mucha relación con la emoción. Incluso puede también ocasionar la ruptura de la corona, ¿no? También lo hablábamos De eso, ¿no? coronas, de dientes sanos, justamente por lo que te decía que en el impacto masticatorio en el sueño generalmente produce una fuerza muy superior a la fuerza habitual que hasta puede multiplicarse hasta 10 veces. Que decía de los patrones musculares, hay pacientes que tienen mucha fuerza en los maceteros y se puede multiplicar muchas veces al punto de hacer alguna patología muy superior, como ser un dolor terrible. Bueno, la verdad que es un tema muy amplio, da para hablar mucho más. Hay muchos temas que nos quedaron, digamos, sobre este tema. Sí, querías decir algo. Sí, quiero acotar que el uso de la toxina botulínica justamente en los maceteros porque ayuda a relajar y a no hacer ese terrible fuerza que desgaste. Es bastante usado hoy en día, inclusive en hombres que también tienen mucha fuerza. Personalmente lo aplico en muy pocas oportunidades porque realmente un bruxismo severo que produce hasta un dolor permanente de cabeza, con todos los problemas económicos o todas estas cosas realmente... Precisamente, claro. Doctora Fertonani, muchas gracias por estar amable. acá en Línea Muchas Directa. gracias. Muy amable, muy clara en los conceptos. Realmente es un tema que merece el conocimiento general, ¿no? Que Y tenemos varias que tener. entrevistas más.